vamos a entrar un poquito más a Ucrania, el grupo internamente cómo es. Entonces, Ucrania tiene obviamente son cantidad de matices más, ¿no? Yo aquí voy a simplificar, pero voy a simplificar en base a este mapa que me parece muy bueno y es, hay una parte de Ucrania, ¿no? Hay una parte de Ucrania que es la que es totalmente hablan ucraniano. Son los ucranianos más puros, por decirlo en términos de eso, ¿no? Pero hay una parte en la mitad donde están mezcladas las dos. Está gente que habla ruso y gente que habla ucraniano, pero nacieron en Ucrania. ¿Sí? Y hay dos regiones que son rusos, rusísimos, pero nacieron en Ucrania. Es más, si uno conoce a alguien de este tipo de personas, se presentan como soy ruso ucraniano. Ah, ok. Y así se consideran, porque eso no ha costado explicarlo, porque lo que nos simplifican es no, simplemente este señor invadió Ucrania y ya. Aquí habían unos procesos de gente que estaba desde hace rato con referéndum, que es una herramienta muy peligrosa, termina llevando a las guerras civiles los referéndum, tengan cuidado con los plebiscitos, referéndum, esas divisiones de sí, no, eso es muy peligroso porque parten dos, es mejor un debate, es mejor otras formas. Entonces, acá se ve muy bien, y yo no soy politólogo, pero he estudiado muchísimo este conflicto y aquí he encontrado, y en otros conflictos, cómo esas herramientas polarizan totalmente y están usadas para eso. Hay que tener mucho cuidado con esas herramientas. Entonces, bueno, para contar un poco de historia rápida de todo esto, porque son muchas cosas, digamos que este país en 1991, después de la caída del muro de Berlín y que empieza pues la Unión Soviética a desintegrarse, pues Ucrania saca su bandera amarilla con azul, la que conocemos todos, y dice nosotros somos ucranianos, no somos rusos, ni somos soviéticos, somos ucranianos, ¿sí o qué? Pero claro, en esa partición territorial pues quedaron estas divisiones ahí que nadie se quejó, nadie, todo bien, nosotros tenemos a Rusia aquí al lado, estamos todo bien, podemos convivir bajo estas condiciones, este país, bueno. Y así duraron mucho tiempo. En ese proceso, pues estoy hablando de 1991, en esos 10, 15 años duraron así. Y desde 2003 más o menos, desde 2002, empieza unos políticos a hablar de que no, de que Ucrania debe ser europeo, de que Ucrania debe pertenecer a la Unión Europea. Todo eso viene, ojo, y aquí empiezo a hablar de cómo se va moviendo ideologías de diferentes formas, ¿no? Desde la geopolítica, desde las ONG, se va moviendo ahí unas redes que empiezan a fortalecer un discurso acá, pero viene de afuera también. O sea, ahora claro, había gente internamente que pensaba también eso, claro, pero empiezan a echarle leña a ese fuego. 2004 entonces sucede algo, y es que se lanza un candidato que habla de eso, habla que quiero ya que empecemos a pensar en que seamos más occidentales y menos rusos, y otro candidato que dice no, sigamos en este equilibrio que estamos como bien así, ¿sí o qué? Y entonces en primera vuelta gana muy pegadito el que es pro occidente, y en la segunda vuelta gana el prorruso, y entonces eso se rebota a ese país, empujan la revuelta, Revolución Naranja se llama, empujan a esa revuelta y terminan llevando a que el país haga una tercera vuelta y ganan los proeuropeos. Gana este señor. En el proceso de esa elección, este señor, eso suele pasar mucho en estos países eslavos, lo intentaron asesinar. Pareciera que los movimientos de acá, porque esto es importante acá, y es que cuando uno aquí divide este mapa, a veces tiende a pensar que es simplemente la gente, ¿no? El pueblo, claro. Pero es más complejo porque este azul, este ahí como en la mitad y este ya rojito, digamos que esto, hay unas representaciones de poder ahí también. Hay unas oligarquías ahí que tienen unos intereses. Entonces, acá empezaron a fortalecerse unas oligarquías que les interesaba más tener negocios con Polonia, con Alemania por acá, ¿no? Con otros países, con Hungría, que tener con Rusia. Entonces, esta gente dice, pues a mí me empieza a convenir más empezar a irme a hacer negocios con la Unión Europea, ¿no? Y estos siguen haciendo sus negocios unas oligarquías más prorrusas. Entonces, son las oligarquías también las que empiezan a mover todo esto. Entonces, la oligarquía prorrusa de acá pareciera, eso no está comprobado, pero el indicio del periodismo de allá, intentó envenenar a este personaje que era el que
representaba lo pro-occidental. Y entonces, claro, este símbolo de esto pues fortaleció más su imagen y fue muy duro, obviamente. Miren cómo le quedó el rostro y no murió, pero miren cómo le dejaron a este hombre en un intento de envenenarlo. Pero esto empujó muchísimo más a la fuerza, ¿no? De que, uy, entonces lo que dijeron era que había sido Rusia. O sea, el mensaje que se mandó acá no fue, no, es que fue la oligarquía de esto, no fue una cosa interna, pero fue Putin el que intentó asesinar a este. Entonces eso también fortaleció mucho más la idea de que había que alejarse de Ucrania. Entonces, de Putin, de Rusia. Entonces, pasamos a un capítulo muy importante, 10 años después. Entonces, en esos 10 años de 2004, hay que decirlo, vamos a devolver un poquito de que es importante, y es que este personaje toma el poder y empieza a hacer las relaciones, claro, las relaciones con Occidente. Por ejemplo, entran a Ucrania a la Organización Mundial del Comercio, cosas así que son las que empiezan, para eso están todas esas organizaciones puestas ahí, son las que atrapan o hacen una relación con un país y entonces dicen, mire, las políticas son estas y bajo esto usted va a negociar y así empieza Ucrania en ese momento a hacer muchísimos más negocios acá. Pero la realidad es que le va re mal, pero re mal es re mal. Re mal es que sale por la puerta de atrás porque eso no funcionó para nada. Ellos ya tenían un equilibrio acá de negocios que no era el mejor Ucrania, pero digamos que estaba equilibrado. Al entrar todo este capitalismo de acá, terminó por profundizar muchísimo más. Claro, hubo una gente, una oligarquía, esas oligarquías que les digo ganaron mucho dinero, pero no fue un dinero equitativo, ¿no? Abrieron más el hueco otra vez, porque acá estaban intentando antes hacer una cosa más equilibrada. Pero bueno, entonces sucede este cambio, que es un fracaso, por decirlo así, a pesar de toda la movilización, la revolución naranja y toda la esperanza, fue aterrizar en seco con este señor. Bueno, le va re mal, pero re mal es corrupción, de todo mal. Mal, sale muy mal de ahí. Hay muchos procesos en medio de esto, ¿no? Y entonces llega el 2014, que es muy importante. Y yo recuerdo que cuando yo vi este documental Winter on Fire, que está en Netflix, me acuerdo que yo quedé impactadísimo con el pueblo ucraniano, ¿no? Es que el pueblo ucraniano, güey, madre, el pueblo ucraniano. Es más, miren aquí cómo está todo creado, miren acá, ¿no? Los malos, ¿no? Que representan a Rusia. Y la esperanza acá, ¿no? La niña, ¿no? Con esta corona, ¿no? O sea, es una obra maestra. El documental es muy bueno, narrativamente, ¿no? Ideológicamente, para una película de ficción, de algún modo, porque es que omite cosas que si no se mete en ese rompecabezas, pues estás ficcionando toda la vuelta porque es más complejo que lo que plantean ahí. Entonces, voy a volver aquí porque es muy importante nuevamente este mapa. En el 2014 aparece un personaje de término medio que dice, mire, yo voy a hacer un pacto entre todas estas regiones para que entremos a la Unión Europea y no tengamos el problema de tener que separarnos totalmente de Rusia. Esa fue la promesa. Todo eso llevó como político, ¿no? Político mintiendo, obviamente. Entonces, desde que empiezan acá, estas comunidades de acá dicen, vamos a votar por este presidente que nos va a llevar a la paz, ¿no? De algún modo. Y el señor que gana se llama, olvidé, Lukashenko, creo. Gana, ¿sí? No lo olvidé en este momento, pero digamos que es irrelevante. Entonces, gana este señor, y es que se me olvidó Yushchenko. Bueno, en fin. Entonces, gana este personaje, ¿no? Y de hecho, el señor sí de una se decide a hacer negociación con la Unión Europea, o sea, le cumple al principio. Y hay imágenes de cómo se reúne con la gente de Alemania, ¿no? Y empieza a hacer negocios allá y empieza a decirle, yo quiero entrar a la Unión Europea, quiero hacer todo el proceso, ¿cómo hacemos? Ok, entonces Merkel allá y toda la gente de la Unión Europea le dice cómo son las condiciones de negociación para que Ucrania entre a la Unión Europea. Y esas condiciones de negociación están también marcadas por el Fondo Monetario Internacional y todas estas instituciones, ¿no? Que son las que determinan más o menos cómo se mueve Occidente. Entonces, el señor se devuelve con la propuesta y pues don Putin, que también mete mano aquí obviamente porque le interesa no perder este socio comercial importantísimo, pero hay que decirlo también, y me devuelvo a eso que es clave. Ucrania, aparte de esa posición estratégica que tiene, Ucrania es
despensa alimentaria, Ucrania tiene minerales acá, Ucrania tiene tecnología, Ucrania tiene además una gente súper inteligente que trabaja, o sea, hay mucho espionaje, entonces, porque hay mucha tecnología, hay criptomonedas, hay una cantidad de cosas pasando allá, pero claro, en este momento todas enfocadas a la guerra, pero ese país antes de todo esto era un país que a pesar de el problema de la corrupción lo secaba, pero digamos que hay una cantidad de energía ahí, es más, un país turístico que estaba allí trayendo mucha gente, es más, y ahorita llegaremos ahí, estas regiones de por acá iban en un auge brutal en su relación con Rusia, hay que decirlo también, pero en un auge brutal, esto todo por acá, estaban construyendo aeropuertos, estaba bueno. Entonces aparece este personaje que dice, listo, yo voy a meternos a la Unión Europea, empieza a hacer toda la gestión, trae la propuesta y entonces aparece Putin y le dice, vea, ¿qué le propusieron? No, pues que esto y esto. Entonces Putin le dice, yo le ofrezco mejor todavía. Entonces, claro, mejor todavía estoy hablando de precios de gas, de más negocios, de rebajarle cuotas de tasas de interés de la deuda, de una cantidad de cosas que se pueden hacer para que uno le diga a un país, mire, que es lo normal, que es lo que hace todo el mundo negocia así, es lo normal. Entonces, este señor se queda pensando y dice, esto le conviene más a Ucrania, ¿no? Y entonces hace un discurso en que le explica a su pueblo, miren, no es que los quiera engañar, no es que los quiera engañar, simplemente nos conviene más esto y creo que deberíamos irnos a ese pacto de allá. Y eso arma el rebote, ¿no? Entonces la gente, y hay que decirlo, al principio salieron el pueblo claramente frustrado y además muy alimentado con la idea también, hay que decirlo y me devuelvo acá, con la idea de que Ucrania va a ser mejor si se une a Occidente, ¿no? Es como que toda esta gente tiene esa esperanza tan fuerte que cuando le dicen definitivamente no vamos a entrar, después de que ya vienen desde el 2004 con este proceso, estamos hablando de 2014, 10 años ahí viendo a ver en qué momento este país por fin no han entrado todavía hoy, ¿no? Eso es lo más loco de todo, pero ya haremos ahí. Entonces, pues la gente sale a las calles. Al principio, la gente del común, la gente de la calle, la gente de los sindicatos, los movimientos obreros, los estudiantes, ¿no? Van saliendo en una primera andanada. La gente, los ancianos, la gente tiene esa esperanza de una Ucrania mejor donde pueda llegar la economía occidental, ¿no? Porque, bueno, porque sienten que ahí tienen razón, de algún modo es una idea válida pensar que Europa va a darles mucho más de lo que les ha dado Rusia. Entonces, todos salen con esa idea, esa esperanza, ¿no? De llegar a eso. Entonces, en este documental, por ejemplo, a uno le plantean, nunca le dicen a uno que ese presidente tuvo la intención, por ejemplo. Me parece que eso es clave, no para defender al presidente ni porque sino que si yo me vi el documental esa vez, me acuerdo, y entonces me dicen, no, es que yo de una vi como un malandro al presidente. Yo no le vi el matiz de que, pero el man intentó y la propuesta mejor era esta, ¿no? Entonces, creo que tiene sentido, así yo no esté de acuerdo o lo que sea, se puede discutir. No es simplemente un man que traicionó a su pueblo, llegó al poder y les dijo, no entramos a la Unión Europea. No es tan así. Este documental plantea eso así y lo vende así todo el tiempo. Por eso digo que es una ficción, porque eso no... Yo trabajé en noticias y sé cómo uno quita cosas y convierte las cosas en ficciones, ¿sí me entendés? Y ya, entonces, y se permite y todo el mundo queda así y hace parte de agendas. No es que lo hagan porque uno quiso, es una agenda que dice, no, quita este pedacito que no necesitamos decir esto. Claro, y eso queda de la forma en que yo quedé cuando vi este documental y todo, yo me repetía y todo, yo decía, no, o sea, el pueblo, ¿no? La fuerza del pueblo, el pueblo jamás será vencido. En este documental es ese concepto, pero tiene más matices, tiene muchos más matices. Entonces, bueno. Entonces aparecen en ese momento estos elementos, estas fundaciones, todas estas organizaciones que son claves también. ¿Por qué? Porque llevan años haciendo base social. Cuando un político o cuando un empresario, cuando tiene una fundación, no solamente lo hace por ayudar, lo hace porque necesita base social. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, en un caso como este, en el que la defensa de la democracia, porque es que Putin nos va a invadir y nos quiere, y nos pusieron a un presidente traicionero que nos traicionó. Entonces, esta base social que incluye comunidades, artistas, periodistas, políticos, ¿no? ¿Qué hacen?
invitan a sus redes también a salir. Entonces, esto moviliza una cantidad de gente que sale con toda, sale más gente todavía, pero poco matiz de decirle, no, pero miren, ¿a ustedes no les parece que la propuesta de Putin quizás sea mejor para todos y el man no nos está diciendo que nos alejemos de Europa? El man lo que está pidiendo es que alejen bases militares de acá, que sea como neutral, que es lo que alega hoy, que sea un país neutral, porque en esa ubicación puede hacer negocios para un lado y hacer negocios para el otro. Eso es lo que plantea Putin. Eso tampoco lo dicen acá, eso tampoco lo dicen estas organizaciones, eso ni toda la propaganda occidental, que es clave entenderlo. Y eso no es porque es que no, que chimba Putin, no. Es que es simplemente el hecho de que hay matices en estas cosas, son más complejas que el simple noticiero y toda esta propaganda que van metiéndole. Y aquí viene, claro, esto no está mal tampoco. A mí sí me parece, yo lo matizo muchísimo, porque es que pues que estos banqueros tengan fundaciones para esparcir su ideología silenciosamente, porque claro, ¿quién en ese momento que trabaja para estas fundaciones o ha recibido apoyo o lo que sea, y le dicen que se está perdiendo la democracia totalmente con ese aparato de propaganda, ¿cómo no van a salir, no? Obviamente. Y si te echan el cuento, además, de que es que el presidente traicionó a sus electores, ¿no? Que no es así, no es así, lo he estudiado. En muchos documentos está, y está probado. Es más, hoy hay actas judiciales y todo, de todo esto, de cómo se manipuló esta guerra. Pero bueno. Entonces, pero aquí llega el acto que ya es el colmo de los colmos, y es que aparecen, o sea, en medio de estas manifestaciones, que bueno, hay que entender algo también. Esas manifestaciones empezaron siendo pacíficas, ¿no? Con bloqueos, obviamente, parando sitios, llegando a los sitios, centros de poder al principio. Y muy rápidamente hubo represión de este presidente. Una represión que buscaba que sacara al pueblo de ahí para montar su árbol de Navidad, porque estaba empezando Navidad de 2013 en ese momento. Entonces, represión porque eso de una se armó feo. Entonces, y en medio que se arma todo eso feo es que aparece, por ejemplo, ¿no? Cuando se arma feo, es que ahí sí, Open Society y sus filiales, porque no queda directamente Open Society, son sus filiales por allá que tienen una cantidad de marquitas ahí que mueven mucha gente que dicen, miren, hay que salir porque están atacando la democracia, entonces salen. Pero entonces le meten más todavía fuerza a esto y aparece allá en Tarima. Imagínense si acá en Colombia o en Chile o en cualquier lugar donde hay una manifestación de este nivel, porque es que miren, acá se alcanza a ver en la foto de Open Society la cantidad de gente que hay. Eso es una movilización gigante, duró 3 meses, es una cosa que va creciendo cada vez más de fuerza, de gente, de movilización, de dineros que empiezan a aparecer, de apoyos, de meriendas, de todo, ¿no? Empiezan a aparecer, porque es que las revoluciones no se hacen sin dinero. O sea, para que haya una revolución, sea buena, mala, la que sea, hay detrás capital que empieza a inyectar para poder movilizar gente, movilizar cosas, de todo. Entonces, pero entonces además, en plena manifestación, en plena plaza del Maidán, aparece este senador John McCain, ya murió, republicano, y separado allá le dice que el pueblo de Ucrania tiene el respaldo de Estados Unidos, ¿no? Porque como nos engañaron, no, como el presidente nos engañó, entonces nosotros estamos aquí para salvarlos de Rusia. Y miren, acá está Victoria Nuland, que es otra de las ideólogas claves de Estados Unidos, una ideóloga que ha estado siempre ahí detrás. Hay muchos personajes así, no son los multimillonarios, sino que son como, ni siquiera son políticos de Senado, sino que son funcionarios que están ahí detrás, haciendo sus jugadas. También apareció en Estados Unidos, perdón, en Ucrania, repartiendo, mira, que le reparte de hecho a un policía, que son los que supuestamente enemigos en ese momento de la protesta. Miren la cara del ucraniano, porque entiende, un policía ucraniano entiende todo ese juego. ¿Qué hace una gringa acá, judía, una gringa judía házara, qué hace acá, aquí armando más rebote? No, esto es un tema ucraniano. ¿Cómo es posible que se pare un senador y el mundo entero permita una cosa así? Y entonces, pues imaginen este bombazo que sale aquí. Y entonces esto agranda más esa manifestación. Bueno, pero aquí hay un punto clave. Aquí los invito, si quieren ver muchísimos más detalles, este documental hace una contrapropuesta a este documental, que es clave. Y aquí también en este documental se habla de la participación de estas organizaciones que también incentivaron muchísimo más esa revolución que terminó tumbando a un presidente. Pero aquí vienen las partes más complejas, y es que después de que aparece Estados Unidos, ¿no? Aquí
Oliver Stone, que produce este documental, muestra muy bien, mire, John McCain, Victoria Nuland, aquí el señor Putin y Yanukovych, me acabo de acordar, Yanukovych, que es el que supuestamente traicionó, ¿no?, al pueblo ucraniano, cuando en realidad estaba negociando otra forma de hacer las cosas, y quizá hubiera podido decir, bueno, definitivamente nos vamos con Europa porque el pueblo quiere, pero es que ni tiempo le dio, eso se armó, le armaron una gran revolución. Pero entonces, después de que aparece Estados Unidos, súper importante esto que pasó, y hay que tenerlo esto es grave, hoy está documentado, no por los medios propagandísticos que hay por todo lado, que todo el mundo ama, como New York Times y todo eso, no, esa gente no habla de esto, esa gente es pura propaganda, pero hay muchísimos documentos, libros, documentales, de todo, que muestran cómo después de que aparece Estados Unidos, aparecen las fuerzas de ultraderecha, ultranacionalista, en esa manifestación, y eso cambia toda la naturaleza de la manifestación. Es pasar de esto, ¿no?, de la gente común que sale uniformada con su patriotismo, por decirlo así, a una gente que sale, jóvenes también, además ucranianos jóvenes, ideologizados, que salen ya con otro tipo de logotipos, miren, con otro tipo de colores, esta bandera roja con negro, Reich Sector se llama esto, es como la ultraderecha allá, una gente que es nacionalista, que odian los rusos, que están ahí radicales y que solamente podemos alejarnos de Rusia porque odiamos todo lo Rusia, lo comunista. Rusia dejó de ser comunista hace mucho tiempo, pero esto sigue alimentando. Es lo que llaman muchas veces los ucranazis a estos personajes. Y este es un solo movimiento el que pongo. Miren, acá atrás se ve cómo empiezan a cambiar todas las banderas, y esto ya lleva a otra cosa. Esto se pone muchísimo más pesado cuando aparecen estos movimientos, que son varios. Este no es el único, aparece el batallón Azov, aparecen varios movimientos que empiezan a barricadas, aparece dinero con maquinaria pesada donde tumban barricadas. O sea, en el documental Winter on Fire no explican eso a detalle, pero uno se alcanza a ver que hay un momento en que ya hay maquinaria pesada, de que ya hay una cosa que uno dice, que ya con esta información, uno mirando el documental, porque uno puede verlo también con toda esta información y contrastarlo, y es, güey, madre, ahora entiendo por qué aparecieron unos personajes ya tan fuertes, casi armados, casi como una milicia, ¿no? Miren, todo con uniformes y cosas de milicia, ya no era el común normal. Y bueno, esto termina desmadrándose, aparecen francotiradores, aparece de todo, y terminan tumbando a Yanukovych. Este presidente tiene que tomar un helicóptero y volarse porque lo iban a matar, y asume el poder, digamos que los nacionalistas en ese momento. Y ese nacionalismo lo que hace apenas llega al poder, acá, ¿no?, es empezar a negar una cantidad de derechos que ya hay acá de los rusos. Y eso es muy grave en ese momento, porque entonces, y de una, esta gente acá también empieza a sacar sus manifestaciones también, de la gente que dice, no, pero es que yo sí quiero ser ruso. Acá, por ejemplo, de una salen manifestaciones impulsadas por esas oligarquías, dentro de todo el Maidán está pasando eso acá. Pero claro, cuando estalla ya el Maidán, esto se pone más pesado acá, pero hasta ese momento todavía son gente en la calle manifestándose. Acá es polarizado, por eso es tan bueno este mapa. Acá se polariza, hay confrontaciones muy duras entre los dos movimientos, y al otro día del Euromaidán, Putin invade Crimea sin disparar un solo tiro. ¿Por qué? Básicamente porque esta élite de acá, una oligarquía rusa, prorrusa, rusa-ucraniana, básicamente lo reciben con las puertas abiertas, la policía, el ejército, todo el mundo, venga acá, tome Crimea, literal así fue. No hubo un disparo, y le dicen como a la gente que quiera irse, se va, y pues lo sacamos de aquí, se va y sigue su camino, y no quiere ser ruso, pero esto se va a volver Rusia ya. Tanto que ni el mundo dijo nada. O sea, obviamente hay sanciones por esto y todo, pero digamos que la discusión nunca fue desde ahí. Esto pasó en 2014, al otro día del Euromaidán. Entonces, claro, este es un símbolo muy bravo de que, uy, jue madre, se vino Rusia, ¿no? Con toda, invade un país, no disparó un tiro, lo que les digo. Sí hicieron tortura de gente, al que fuera opositor y se rebotó, lo torturaron, son eslavos. Y yo no les digo que yo no defiendo a Putin ni nada, esta gente es seria, y KGB y todas esas cosas. Entonces, bueno. Y sucede en medio de todo este bororó, ¿no? Tumban a un presidente acá, todo esto enredado acá porque hay unas mezclas ahí, y en Odessa
esa confrontación entre los proucranianos y los prorrusos, terminan los proucranianos, pronacionalistas, proeuropeos, prooccidente, terminan incendiando en un edificio a un sindicato muy importante prorruso. Y eso es la última gotica que faltaba, el último, sí. Esa fue la cenicita que prendió todo y ya no hubo marcha atrás. Porque en ese preciso momento estas oligarquías de acá arman a su gente, obviamente con apoyo de este. Y ahí mismo estos de acá mueven hombres acá y armas, y el batallón Azov, que es un batallón paramilitar, vienen acá también y empiezan a encenderse acá. Y acá es la guerra, en esta zona es toda la guerra hoy en día. Y de hecho, lo que pasó, entonces pasan los años de toda esta guerra en que hacen muchas negociaciones, aparece Zelensky con sus payasadas que no quiso negociar tampoco, hasta el día, hay que decirlo, del 2023 primero, perdón, del 2021, antes de que invadiera, un año entero, también reconocido por todas las partes, de Putin dejando documentos en todas las entidades del mundo occidental diciéndoles, mientras siga la idea de que Ucrania entre a la OTAN y se pongan bases de la OTAN por aquí, porque ese era el plan, yo voy a invadir. Nadie le paró bolas, nadie le paró bolas. Y entonces, incluso un mes antes de un ultimátum, todo el mundo sabía, la CIA, que aquí estaban todas las armas de Putin. Pero la idea de la OTAN sigue hoy en día. O sea, hoy todavía está en discusión si Ucrania va a entrar a la OTAN o no, que es el punto que este señor no quiere. Y entonces, ¿qué hizo? Con los oligarcas de acá, pues está tomándose esta región, que es una región que ya había tenido referendos, como conté, donde dijeron que quieren ser rusos, quieren tener una autonomía. Entonces, esa es la discusión hoy, esa es la gran discusión hoy. Entonces, vamos a ir por acá para avanzar un poquito de esta guerra. Entonces, ¿qué pasó? Aquí esto es clave, esto es muy importante. En el preciso momento en que Putin invade Ucrania, viene de una la respuesta típica de Occidente. Vamos a sancionar a Rusia. ¿Y sancionar qué quiere decir? Sancionar quiere decir bloquear comercialmente a un país. Es decirle a todos tus socios, miren, es por ejemplo, a Colombia y nos mandan el mensaje, vamos a sancionar a Rusia. Quiere decir que Colombia tiene, o sea, para poder hacer un negocio con Rusia, tiene que o hacerlo por debajo de cuerda o pedirle permiso a Estados Unidos. Así literal. Entonces, de ese modo, van bloqueando a este país. Entonces, ese bloqueo es lo que termina empujando todo. Pero, es muy importante esto. Entonces, sancionan primero a Rusia. Aquí es muy importante lo que viene porque es que es lo que más duele de todo este proceso. Sancionan a Rusia, ¿no? Esto es febrero del 2022, cuando invade Putin, el 23 de febrero, creo. Ya en marzo, miren, ya en marzo y en abril, lo que hace Putin es llamar a Ucrania entre ministros de defensa y dice, mire, señores, nosotros no queremos que esto pase a más, hagamos un pacto, sentémonos y mueven estos con intervención de China, con intervención de varios países que están ahí pendientes ayudando a esto, diciendo, mire, no queremos que este sea grande porque China no quiere guerras en el mundo. China en este momento lo que le interesa es hacer negocios, tiene una maquinaria ya para hacer negocios con todo el mundo, no le interesa esta guerra. Entonces hace todo lo posible para que se reúnan en Turquía, Ucrania y Rusia. Eso nadie lo cuenta en Occidente, muy poca gente, en marzo y abril de 2022. Por eso puse aquí en Wikipedia, para que no fuera que no, es que es un medio, no, porque es que esto, si fuera falso, en Wikipedia pues lo borra y lo eliminan rápidamente la CIA, eso no, pero toca dejarlo porque es que esto pasó. Se reunieron Ucrania y Rusia, llegaron a un pacto que permitía esa soberanía de la cual hemos hablado acá, permitía que esas regiones que ganaron sus referendos a favor de estar pro Rusia, pues tuvieran su autonomía. Ni siquiera era que Rusia se apropiara, ni siquiera. Era que fueran como una entidad autónoma. Ni siquiera dejaban de ser ucranianas del todo, era una cosa muy loca. Pero así todo, ¿qué pasó? Este proceso de paz se saboteó. Miren, fue muy loco porque volvieron con el proceso de paz, 15 puntos que garantizarían un alto al fuego, la retirada de los rusos, ¿no? Siempre, voy a leer esto muy bien, miren. El conjunto de las negociaciones llevó a un plan de 15 puntos que garantizaría un alto al fuego y la retirada de los rusos siempre que el gobierno ucraniano se comprometiera a la neutralidad. Eso pide Putin, la neutralidad ucraniana, lo llevaba diciendo años a Estados Unidos, a todos, miren,
No metan a este man en estas tensiones de nosotros, de la OTAN y todo eso, porque nos ponen problemas. No queremos eso. Pero así todo, Estados Unidos ha seguido. Y a pesar de que hacen esta paz, esta negociación, donde se llega a un acuerdo, es que eso es lo más triste de todo, una negociación que no incluye a Estados Unidos, ¿no? Se van ellos allá, por eso se van a Turquía, y Erdogan los recibe y los sienta a la mesa y negocian. Y perfecto, buenísimo, ¿no? Todo lo que nos hubiéramos ahorrado, todo lo que hubiera evitado Ucrania, hubiera empezado a reconstruir de una vez, hubiera empezado, no estaríamos, pero claro, como leímos en el documento de Anthony Blinken que leí de primerito acá, el plan es irse contra Rusia, es bloquear a Rusia y separarse de China. Entonces eso hace parte como, pues hace parte también la guerra y esto hace parte de eso. Tanto así que cuando llegan con ese pacto de paz, aparece los británicos, el decadente imperio británico, y le dicen a Zelensky, señor, tranquilo, vote ese proceso de paz que nosotros, así, nosotros lo vamos a apoyar hasta el último ucraniano. ¿Mm? Y eso es lo que están haciendo, poniendo hasta el último ucraniano allá a morir. Es más, les ha tocado llevar de Colombia, les ha tocado llevar de Argentina, de Italia, tiene gente de España, tiene gente de todo lado, mercenarios allá, para poder que no se queden sin hombres, porque los hombres o se vuelan del país o están por todos lados escondidos, porque no quieren ir a la guerra, es una guerra sin sentido. Es una guerra contra una potencia que si quisiera, y también lo digo aquí y me devuelvo a casos importantísimo también de decir, si realmente el monstruo Putin quisiera, en pocas horas destruye a Ucrania, pero es en pocas horas, a punta de misil destruye todo, infraestructura, trenes, hoy todavía hay trenes andando, casi toda la red férrea que es un símbolo de la Unión Soviética, Putin entiende que esa red es intocable, claro, si fueran una guerra más grande la destruye, pero en este momento, es más, la oposición de Putin en Rusia le alega esas cosas, le dice, hermano, usted es muy blandito allá, y mucha gente le alega allá, entonces es clave eso. Y bueno, entonces paran ese proceso de paz. Y eso termina llevando a que Putin diga, bueno, güey madre, esta gente definitivamente me quiere llevar a la guerra, o sea, esta gente no va a parar. Él esperaba que esto fuera suficiente, ¿no? Se hacía todo, o sea, simplemente estaba todo listo. Mira, comenzaron el 28 de febrero las negociaciones. Buenísimo, empezó en Bielorrusia primero y eso empezó a andar y después en marzo estaban en Estambul. ¿Qué necesidad había de seguir? Que Occidente está decidido a llevar guerras al mundo, no sé todavía bien por qué. Y una de esas es, como leímos, aislar a Rusia.